lo dijo en la primera hora. Muy bien, 7:42. Antes de conversar con Ramiro García Falconi, hay una información publicada por la cuenta Twitter de la Policía Nacional hace pocos minutos. Dice: ante hecho ocurrido en los exteriores del Centro de Rehabilitación Social La Roca, en Guayaquil, provincia del Guayas, por explosión de un vehículo, nuestro personal especializado se encuentra procesando la escena y levantando indicios a fin de determinar las causas que lo motivaron. Estamos a la espera de mayor información sobre este tema, e igualmente en la cuenta Twitter del Ministerio del Interior, el colega y amigo Jefferson Sanguña ha hecho una pregunta. Estamos a la espera de una confirmación por parte de las autoridades. Preguntaba si podrían confirmar o descartar posibles enfrentamientos de hoy en la madrugada en la penitenciaría del Litoral entre los pabellones de los Lobos y las Águilas, o los Águilas. Vamos a ver si esto se confirma. Estamos justamente expectantes de aquello. El doctor Ramiro García Falconi está conectado con nosotros, penalista, jurista. Doctor, ¿cómo le va? Bienvenido. Buen día. Buen día, Fabricio. Un gusto estar nuevamente en este medio y un saludo para todos los oyentes. Gracias por la invitación. ¿Anda por acá o anda en España? No, en Quito, en Quito. Ya, para no decirle buenas tardes, sino buenos días. Muy bien, doctor. A ver, hablemos sobre el tema de Rafael Correa. Antes de comenzar a hablar con usted, tuvimos una entrevista con el abogado que patrocina la defensa internacional del expresidente. Ha confirmado que le otorgaron el estatus de refugiado político por parte del Reino de Bélgica y que con eso no se puede dar paso a la extradición que ha sido solicitada por la Corte Nacional de Justicia. Sus comentarios sobre eso, doctor Ramiro García. Bueno, en efecto, un asilo político, un estatus de refugiado político hace inviable un proceso de extradición. La diplomacia ecuatoriana tendría que empezar solicitando que se revierta ese estatus de refugiado político que se le ha otorgado, y luego de eso que se realice o que se inicie el proceso de extradición. Y se puede hacer eso, es decir, el Estado ecuatoriano podría solicitar a otro país que le retiren el estatus de refugiado, de asilado a un ecuatoriano. Sí, por supuesto, sin duda. Y teniendo en cuenta que el señor Correa está requerido por la justicia y que además es un delincuente condenado con sentencia ejecutoriada. Entonces, sin duda se podría hacer. Ahora, obviamente, Bélgica, en uso de su soberanía, decidirá si le retira o le mantiene el estatus de refugiado político. Doctor García, buenos días. Le saluda Belkis Sánchez. ¿Estos elementos que usted acaba de citar son los únicos o son los suficientes para poder solicitar que se revierta este estatus, o qué otros aspectos deberían considerarse más allá de que Bélgica en su soberanía puede o no decidir en ese sentido? A ver, básicamente lo que existe en el país es una sentencia condenatoria ejecutoriada en un caso. Hay el requerimiento, hay una orden de prisión preventiva también por otro caso referente a secuestro del señor Balda, y con eso la diplomacia ecuatoriana y los órganos de administración de justicia han solicitado la extradición del señor Correa. Ahora, si el señor Correa tiene el estatus de refugiado político, evidentemente esa petición de extradición no va a ser atendida en absoluto. Y lo que va a pasar, o sea, lo que tendría que suceder o lo que tendría que hacerse entonces es, primero que nada, solicitar que se revierta ese estatus de refugiado político. Doctor García, una de las cosas que llamó la atención y que ha sido materia de cuestionamientos por parte de algunos sectores de la opinión pública en las últimas horas es el tiempo que se demoró la Corte Nacional de Justicia con su presidente, el doctor Saquicela, para iniciar el trámite de extradición. Recién el pasado jueves 21 firmó la providencia que tiene que ser traducida a 3 o 4 idiomas, entiendo, para enviar a la Cancillería y que la Cancillería a su vez la remita a Bélgica por los canales diplomáticos. ¿Cómo se entiende esta demora? No sé si es demora o está dentro del tiempo correspondiente, doctor. ¿Cómo funciona esto? Pero lo que pasa es que previo a dictarse una orden de extradición hay todo un procedimiento que debe realizarse. Entiendo yo que los abogados del señor Correa han hecho uso de todos los recursos y peticiones posibles, y eso ha generado una demora en la tramitación y en la disposición de esta orden de extradición. Sí, claro, por supuesto, llama la atención de que se lo haga 2 años después.
Claro, porque, perdón que le interrumpa, la sentencia quedó en firme el 18 de septiembre del 2020, de lo que conozco. Estamos hablando de casi 2 años. Sí, casi 2 años. O sea, ¿por qué demora tanto tiempo este trámite o es normal eso? Bueno, normalmente demoran mucho los trámites de las disposiciones de extradición, pero yo creo que en este caso, teniendo en cuenta la gravedad del tema, debió haberse actuado con un cuanto más de celeridad. En todo caso, ya en este momento pues está hecha la orden, pero justamente un par de semanas antes el señor Correa pues acaba de obtener el estatus de refugiado político. Lo que sí le va a resultar un poco complicado al señor Correa de aquí en adelante es viajar, porque esta orden de extradición puede hacerse efectiva en cualquier país. Pero el abogado hace minutos dijo que, digamos, Correa va a recibir un pasaporte de refugiado y que no va a tener impedimento de viajar a otros países. Por eso yo preguntaba en esa entrevista si solamente se reduce al tema de la Unión Europea. Ni siquiera la Unión Europea, a Bélgica, porque cualquier otro país de la Unión... A ver, el estatus de refugiado político la otorga un país en uso de su soberanía, pero eso no obliga de ninguna manera a ningún otro país. Es decir, incluso en la Unión Europea tendrán que decidir los otros países si es que lo entregan o no lo entregan en caso de encontrarse en su territorio. Doctor, ha sido inevitable para algunos analistas asociar esta intención de extradición del expresidente Correa con temas eminentemente políticos a propósito de la coyuntura y catalogándolo inclusive como una suerte de distractor de lo que está ocurriendo ahora mismo en el Ecuador. ¿Qué opina usted? Bueno, yo creo que cae en un momento político complejo, en un momento en que la relación entre el gobierno y la administración de justicia se encuentra en entredicho, en un momento en que el abuso y tergiversación de garantías jurisdiccionales, en específico del habeas corpus, por parte de algunos abogados y jueces, pues ha generado un serio problema político a toda la estructura gubernamental. Entonces, sí, o sea, esas coincidencias pues no nos dejan de llamar la atención sin lugar a dudas. El hecho de que le hayan otorgado el estatus de refugiado político al expresidente Correa podría impedir que se ejecute la sentencia del caso Sobornos, por ejemplo, el tema de los embargos de bienes para la reparación dispuesta en la sentencia. Explícanos un poquito eso, doctor, ¿cómo funciona? En absoluto. La sentencia está en firme, los efectos, tanto penales como patrimoniales, están en firme. Simplemente no se puede ejecutar la aprehensión del condenado porque se encuentra en otro país que le ha dado el estatus de refugiado político. Pero los efectos patrimoniales y todas las otras, todos los otros efectos derivados de la sentencia, sin duda se pueden cumplir y deben cumplirse. Estamos hablando de la sentencia ya ejecutoriada del caso Sobornos 2012-2016. ¿Qué pasa con la sentencia? El señor Correa tiene que realizar un pago, una devolución, una indemnización que ha sido ordenada por el juez y eso está ejecutoriado. Entonces a él le pueden embargar el bien que sea. Independientemente del estatus de refugiado político. Independientemente del estatus, porque además, claro, ese estatus de refugiado, si bien es un acto soberano del Estado, pero también es un acto político. Así que no, esto no de ninguna manera deja sin efecto en lo jurídico las sentencias dictadas por otro Estado soberano que es el Ecuador. Más allá de que el abogado Marchán hace minutos decía que para sustentar el pedido presentaron 289 documentos y que Bélgica efectivamente consideró que había los argumentos para declarar perseguido político a Correa. Bueno, lo que diga el abogado y los documentos que hayan presentado es cuestión de él, pero nada de eso obliga al Ecuador ni a otros países, ni siquiera de la Unión Europea, peor de fuera de la Unión Europea. Bélgica ha decidido darle el asilo político o el estatus de refugiado político, perfecto. Bélgica es un país independiente, soberano y sus consideraciones habrá tenido, pero acá en el Ecuador tiene sentencia condenatoria ejecutoriada y si él pisa suelo ecuatoriano, iría preso. Y aun cuando no lo haga, sus bienes están sujetos a embargo en función de los efectos patrimoniales ordenados en la propia sentencia del caso Sobornos.
¿Qué pasa con la difusión roja de Interpol? Porque se entiende que Interpol también ha negado, no sé en cuántas ocasiones, la difusión roja para localizar y capturar al expresidente. A ver, lo primero que hay que entender es que Interpol no es una instancia judicial internacional. Interpol es nada más que una coordinación de policía internacional, que normalmente no activa sus alertas cuando se trata de delitos contra la administración pública, porque consideran que, en general, estos delitos tienen un componente, pueden tener un componente político. Así que yo veo muy difícil que Interpol active esto. Lo que sí puede pasar es que, en caso de visitar otro país, el que sea, la diplomacia ecuatoriana active el pedido de extradición y logre su captura. Así que de aquí en adelante va a tener que pensar bien a dónde va y a dónde no. Doctor, no es la primera vez que se intenta extraditar al expresidente Correa al Ecuador. Diría que todos estos intentos han sido fallidos. ¿Cómo lo lee usted? Yo creo que no ha habido ningún intento, la verdad. O sea, yo no recuerdo, ni siquiera estamos recién ante una primera orden de extradición. No ha habido antes órdenes de extradición contra él, que yo recuerde al menos, no. Desde que se dictó la sentencia del caso Sobornos. O al menos de generar estas alertas de difusión roja a través de Interpol, por ejemplo. No, realmente, mire, pensar en que en que se puede lograr una alerta del Interpol sin una orden de extradición, casi imposible. Y aún con orden de extradición lo veo muy difícil, teniendo en cuenta la naturaleza del delito por el cual se le condenó. Doctor Ramiro García, ¿qué pasa con, por ejemplo, decía, la sentencia del caso Sobornos está ejecutoriada, pero qué pasa con la otra sentencia que, de lo que conozco, no está ejecutoriada aún, que es la del secuestro al activista político Fernando Balda? Bueno, ahí no hay sentencia, ahí lo que hay es un llamamiento a juicio. Y como hay un llamamiento a juicio y no se encuentra presente el procesado, se ordena la suspensión del juicio hasta que se lo capture. Así que ahí no hay sentencia, ahí lo que hay es una orden de prisión preventiva en firme y no más que eso. La única sentencia condenatoria ejecutoriada que existe es la del caso Sobornos. Si mañana o pasado lo deciden enjuiciar a Correa por otro tema, ya digamos que a Correa lo llaman por otro juicio, ¿lo puede procesar la justicia independientemente de este estatus? Sin problema. Este estatus de ninguna manera limita a la Fiscalía o a la Administración de Justicia ecuatoriana. De ninguna manera. ¿Este estatus de alguna manera beneficia a los otros sentenciados del caso Sobornos o es personal a la figura de Correa? Para nada. Es totalmente personal y se refiere solamente al señor Correa y en cuanto a su posibilidad de estar libre. No se refiere de ninguna manera a los otros procesados ni a los otros efectos de la sentencia. Lo que usted preguntaba hace un momento, por ejemplo, los efectos patrimoniales. Correcto, doctor García. ¿Cómo ve las cosas usted aquí en el país sobre la situación de la función judicial? Y quiero aprovechar justamente su gentileza de atendernos esta mañana. Nos ha explicado y nos ha expuesto el tema de correr la extradición. Pero este ha sido un fin de semana muy complejo sobre la situación de la función judicial y el uso y el abuso de los habeas corpus. Hubo una reunión ayer del presidente de la República con el presidente de la Corte Nacional, el presidente del Consejo de la Judicatura y la fiscal general del Estado. Y le piden a la Corte Constitucional, le hicieron 3 pedidos sobre el tema de habeas corpus. ¿Cómo ve este tema de la función judicial, doctor García? Bueno, muy complejo. La función judicial tiene problemas estructurales, no coyunturales. Por lo tanto, me parece inadecuado que se trate de abordar esos problemas desde la coyuntura, como si estos problemas fueran de ayer o de esta semana o de hace un mes. No, tenemos problemas estructurales. Uno de ellos, y fundamental, un pésimo proceso de designación de jueces, de selección y designación de jueces. Mientras, si tengamos la estructura actual, estamos garantizando que los que lleguen no sean los que tienen vocación judicial, los que quieren trabajar porque les interesa colaborar con la Administración de Justicia, sino los menos aptos, con honrosas excepciones que por supuesto las hay, pero con la estructura que tenemos hoy por hoy, básicamente quienes van a la Administración de Justicia son los abogados a los que les ha ido mal en el ejercicio profesional. Entonces, mientras no cambiemos la estructura de selección, mientras no lo hagamos a través de la escuela judicial
con una carrera judicial, con un proceso largo de selección y de oposiciones que nos permitan garantizar de que esos opositores, esas personas que se presentan a estas oposiciones, estén constantemente preparándose y que luego de una larga preparación se designe a los mejores. Mientras no hagamos algo así, vamos a seguir con estos concursos de 2-3 meses en los cuales terminan seleccionando a uno y otro y de pronto nos topamos con joyas como los habeas corpus otorgados a Glass o el habeas corpus otorgado al líder de la banda de los choneros, al segundo a bordo de los choneros. Bueno, ese tipo de cosas definitivamente resultan impresentables, ¿no? Estos jueces manglar alto que terminan resolviendo en manglar alto la liberación de una persona que evidentemente está en la Tacunga y que comparece desde la cárcel de la Tacunga, además. Entonces, ese tipo de precedentes nefastos ha generado una cascada de estos habeas corpus distorsionados, en donde se hace una tergiversación de las sentencias de la Corte Constitucional en aras de favorecer a grandes delincuentes y garantizar su impunidad. ¿Es posible, doctor, le consulto, desde su punto de vista, pensar en una real y verdadera transformación de la justicia en nuestro país cuando ésta ha sido señalada de tener a la corrupción enquistada? Mire, uno de los temas que puede generar un cambio real en la justicia, sin duda, es la transformación digital de la justicia. La implementación de nuevas tecnologías que permitan hacer la justicia más rápida, pero sobre todo mucho más transparente. Porque es justamente la opacidad, la oscuridad, el secretismo, lo que colabora para que se den decisiones judiciales inadecuadas. ¿Cómo es posible que en pleno siglo XXI, cuando tenemos ya tecnologías como el blockchain, por ejemplo, tengamos todavía jueces que sortean a mano los procesos y obviamente los direccionan, que se direccionan hacia el juez de confianza, entre comillas? Eso ya no tiene presentación. ¿Cómo es posible que no tengamos un expediente electrónico? ¿Cómo es posible que teniendo ahora instrumentos como Big Data o inteligencia artificial, no podamos hacer un seguimiento constante de las decisiones judiciales para ver cuándo presentan saltos inadecuados? Porque no es que el juez se volvió garantista y es garantista con todo el mundo. No. El juez Pido no es garantista. El juez Pido se vuelve garantista en un solo caso o en un pequeño grupo de casos donde le pagan. Así que aquí no es que de pronto el Espíritu Santo iluminó al juez en materia de garantías jurisdiccionales y le hizo entender el habeas corpus diferente. No es así. Son jueces pillos. Y eso es lo que hay que decirlo y hay que combatir. Doctor, sobre esto hubo una reunión ayer del presidente Lasso, le decía, con varias autoridades, y se emitió una comunicación. En esa comunicación dirigida al presidente de la Corte Constitucional, Ali Lozada, le hacen 3 pedidos puntuales. 1, que por vía jurisprudencial se aclare el alcance y se delimite el habeas corpus para eliminar elementos discrecionales que den paso a abusos. 2, que se revierta aquel precedente jurisprudencial que impide iniciar procesos de prevaricato con relación a decisiones judiciales sobre garantías constitucionales. Y 3, que se revisen los límites a las potestades disciplinarias del Consejo de la Judicatura, en particular, restituyendo la facultad de actuar de oficio en caso de negligencia manifiesta. A mí me llamó la atención, y lo comenté en la primera parte de este espacio, estos pedidos, sobre todo el segundo y el tercero, porque le pregunto, ¿no había un cuestionamiento de varios años respecto del error inexcusable y de la capacidad que tenía la Judicatura de sancionar administrativamente a jueces por sus fallos judiciales? ¿No estamos regresando a lo mismo que tanto se cuestionó, doctor? Sí, efectivamente. A ver, la solución no es una metida de mano en la Administración de Justicia, ni volver a los tristes tiempos del error inexcusable como instrumento administrativo disciplinario. La Corte Constitucional ha sido absolutamente clara al establecer que quien tiene que establecer este error inexcusable es el órgano jurisdiccional superior, no el órgano administrativo disciplinario por sí y ante sí, es decir, el Consejo de la Judicatura. Eso por una parte. Por otra parte, el problema no está en las sentencias emitidas por la Corte Constitucional sobre el habeas corpus, sino en la tergiversación que los jueces, y estos jueces manglar alto, como les denomino yo, y los abogados que los secundan, han hecho de estas garantías jurisdiccionales. Si el problema no es cambiar, no es que hay que restringir la jurisprudencia constitucional, no. Lo que hay que controlar es qué hacen con esos precedentes los jueces ordinarios que actúan en sede constitucional al conocer las garantías jurisdiccionales de derechos constitucionales. Eso es lo que hay que cuidar.
Así que yo creo que en lugar de apuntar el dedo hacia la Corte Constitucional, tienen que apuntarse el dedo ellos mismos, porque el problema está en la Administración de Justicia ordinaria. Y ahí es donde se tienen que hacer los cambios. Hay un tema que me alertaban en la mañana que está pendiente. Hasta hoy no se da paso a la evaluación de los jueces de primer nivel. ¿Qué opina usted sobre eso? Bueno, yo creo que el tema de las evaluaciones hay que tener un poquito de cuidado. Teniendo en cuenta lo resuelto por la Corte Constitucional en cuanto a la evaluación de jueces de Corte Nacional, me parece que hay que replantear el esquema de evaluaciones por parte del Consejo de la Judicatura. Y sí, vea, el problema aquí, Fabricio, no es cambiar un juez por otro. O sea, no es sacar a A para poner a B, porque terminamos con exactamente el mismo resultado. Porque mientras no se cambie la estructura corrupta y tergiversada que tenemos en la Administración de Justicia, este no es un problema de personas, es un problema de estructuras, es un problema de sistema. Doctor, y lo último, aprovechando también su presencia, entiendo que usted es el abogado del caso Brenda, ¿verdad? Soy el abogado del caso Brenda, sí, señor. Ya, ¿cómo le cayó a usted la decisión del tribunal de negar el recurso de casación y de absolver a los acusados? Vea, con toda la prueba que existe, con toda la evidencia de la violación, además, con todos los argumentos que planteamos en recurso de casación y que se demostraron en la audiencia, además, porque la audiencia fue hace 2 meses, demoraron casi 2 meses entre la audiencia y emitir el fallo. Con todo esto, resulta inexplicable la decisión de la Corte Nacional de Justicia de garantizar la impunidad de 2 de los 3 procesados. Por supuesto, en esta semana presentaremos la acción extraordinaria de protección, de manera que sea la Corte Constitucional la que resuelva y corrija este error de bulto de estos 3 jueces de la Corte Nacional de Justicia. ¿Y esto cuánto más o menos podría tardar todo ese procedimiento, doctor? Bueno, lo que tarde en la Corte Constitucional, es decir, todo dependerá de la celeridad con la que la Corte Constitucional resuelva el caso. Es un caso emblemático, esperamos que le den un tratamiento especial en cuanto a tiempo de resolución, pero no vamos a dejar las cosas ahí. Nos parece, este es un caso que lo hemos tomado por conciencia de justicia, no es un caso de ninguna manera redituable, ni mucho menos, no, es un caso en donde es la defensa de la víctima lo que nos ha llevado a involucrar. Doctor. Y en ese sentido, pues nosotros no vamos a permitir que esto quede en impunidad. Correcto, doctor. Y con esto cierro. Me dicen a mí, hablando sobre las evaluaciones, yo le preguntaba de la evaluación a los jueces de primera instancia, pero tengo un par de mensajes de los oyentes, de los internautas, que preguntan y que recuerdan que usted fue parte de la evaluación a los jueces de la Corte Nacional. ¿Fue así, doctor? A ver, ratito. La evaluación... Le he trasladado la pregunta de los oyentes, por si acaso. Perdón. Sí, a ver, hay que hacer una puntualización. La evaluación la hizo el Consejo de la Judicatura. El Consejo de la Judicatura solicitó a un grupo de académicos de diferentes universidades, donde estaba el decano de la Universidad de la SUAY, donde estaba de la Universidad de Cuenca, perdón, estaba yo como subdecano de la Universidad Central, y 25 académicos más. Lo que teníamos que hacer nosotros era un test de conocimientos jurídicos y asignar a eso una calificación. Eso es todo lo que nosotros hemos hecho. Ahora, luego, ¿cómo actuó el Consejo de la Judicatura dentro de la evaluación? ¿Cómo utilizó esa evaluación numérica de conocimientos jurídicos? Eso es otra cosa. Yo no he sido parte de la evaluación la hizo el Consejo de la Judicatura. Yo he sido parte, en este caso, de la examinación académica de los jueces, que por cierto eran una desgracia, valga decir, ¿no? Jueces que habían jueces de Corte Nacional que resolvían los altos casos penales y que no podían ni siquiera definir lo que es tentativa o lo que es dolo. Una cosa de vergüenza. Eso sí le puedo decir. Y están los videos, maestro, están los videos ahí en YouTube. Las preguntas que nosotros hacíamos y las contestaciones que eran de terror. Mis estudiantes de tercer semestre de la carrera lo habrían hecho mucho mejor. Correcto, doctor Ramiro García Falconi, le agradezco mucho por estos minutos, que tenga un buen día. Muchas gracias por la invitación y
Un saludo para todos los oyentes. Muy amable a Ramiro García Falconi, penalista, jurista, expresidente del Colegio de Abogados de Pichincha, conversando con nosotros con su visión respecto de varios temas, sobre todo el tema de el pedido de extradición del expresidente Rafael Correa. Nos ha dicho no se puede tramitar porque obviamente ya tiene, y lo reconoce así, el estatus de refugiado político otorgado por el Reino de Bélgica. Pero claro, él ha señalado que el Estado ecuatoriano podría solicitar a Bélgica que deje sin efecto el estatus de refugiado político. Ahí tuvieron ustedes dos visiones: al abogado del expresidente Correa, que patrocina la defensa internacional del exmandatario, y una visión distinta con el abogado Ramiro García Falconi. Como dice mi buen amigo el doctor Sergio Ruiz, más plurales en ningún lado. Bueno. Primera plana. Todas las noticias, todas las voces.